Comentó que de nuevo tuvo este acercamiento al área de fisioterapia cardiorrespiratoria. ¿Fue por un paciente en específico, Lee? Mm, fue porque el consultorio a donde me fui estaba en un hospital. Ujú, ujú. Entonces, igual, o sea, básicamente fue eso y ya es como de, oye, hay un paciente internado, puedes verlo Ujú. y como que también coincidió que había algunos doctores del hospital que como que ya me habían ubicado, entonces fue como de, oye, ¿no estabas en el general o así? Y eso fue lo que me fue como abriendo las puertas. Ujú. Va, entonces tiene de nuevo este acercamiento a los pacientes con alguna enfermedad cardíaca pulmonar y fue ahí cuando decide tomar su formación, especializarse, Lee. Mm, sí, bueno, fue definitivamente por la cantidad de pacientes que sí empezaron como a referir de Ujú. temas cardíacos, sí, y por el acercamiento que comento que se tuvo con el cardiólogo y con geriatras, que Ujú. por cierto, o sea, porque en este instituto también están unos geriatras que por cierto, muy buenos, hay internistas, o sea, como que hay varias especialidades y al final de cuentas pues empezó a haber como un poquito más de trabajo enfocado en esa área y mucho sí tuvo que ver lo del servicio social que te comentaba, que me dijeron tienes que hacer cardiorrespiratorio y bueno, lo busqué. Mm, llegué a un congreso que hubo en la Ciudad de México, lo que no recuerdo fue en qué año, pero yo me enteré buscando a López Chicharro, o sea, iba a venir Ah, el doctor, entonces pues yo leía fisiología del ejercicio y así, y yo dije, a ver, estoy viendo bien, dije, ¿quién va a traer a Chicharro? O sea, como que dije, no, no puedo creer lo que va a estar en Ciudad de México y aparte que iba a dar un taller, o sea, un taller, no, no era un taller, más bien era un curso de HIIT. Entonces en ese tiempo el HIIT fue como que otra vez estaba retomando, porque el HIIT ahorita también está como mucho, pero en ese tiempo fue como que otra vez estaba retomando, pero no era nuevo. O sea, el HIIT ya viene de años, pues atrás, o sea, no sé si ya había nacido yo o no, que ya estaba el HIIT. Y entonces el doctor Chicharro igual saca su libro. Yo creo que el Congreso fue en el año donde voy a checar como la edición, porque justo también estaba promocionando lo de su libro de HIT y el curso era de HIT. Entonces voy a ese Congreso que justamente estaba organizado por lo que es el Colegio Mexicano de Terapia Respiratoria y Rehabilitación Pulmonar. vale. Entonces, fue un congreso que se juntó entre el Colegio Mexicano, algo que se llama la Sociedad, la SOLACUR, que es la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Respiratorios, y se juntó con un congreso de ventilación mecánica. Entonces eran como tres congresos en uno. Y la verdad es que fue un congreso maravilloso. Lo que tampoco recuerdo es si era la primera vez que hacían ese congreso o no. Pero a partir de ahí, entonces cada año estoy asistiendo al congreso que hacen por parte de, bueno, o sea, los organizadores que lo han estado llevando a cabo, salvo la pandemia, pero he tratado de seguirlos. Entonces, eso fue también algo que me gustó muchísimo porque al yo llegar a ese congreso, tuve la fortuna de que conocí a kinesiólogos especialistas que venían de otros países. De ahí es cuando eh, me van platicando cómo es en sus países, los años que tienen que estudiar, cómo es la formación. Y yo también empiezo a investigar aquí en México, así de dónde me puedo formar, quiero hacer la especialidad o la maestría, empiezo a ver universidades, empiezo a ver escuelas, y ahí es cuando llegué como a la sorpresa de que dije, o sea, creo que no lo voy a poder hacer aquí en México, por el tema, digamos,
que lo acabas de mencionar, o sea, casi no me gusta hablar mucho de esto, pero igual lo acabas de mencionar, de que, pues tristemente, hasta hace poco la fisioterapia, pues se reincorporó o formó parte de lo que era la Ley General de Salud, porque creo que cuando yo entré incluso a la universidad, la fisioterapia no figuraba en eso. O sea, estamos hablando de que tal vez en el 2011 creo que no se consideraba como, o 2012 no se consideraba como al fisioterapeuta parte de un sistema de salud. Entonces, es mucho trabajo que se ha estado realizando por partes de colegios, de asociaciones de fisioterapia, pero bueno, retomando el punto de lo respiratorio, este, yo estoy buscando en esa época dónde hacer mi formación, o sea, al ver, digamos que ese congreso fue como que me quitó la venda de los ojos y vi los alcances que tenía la carrera. Yo en mi vida había conocido un fisioterapeuta especialista, así que Ah, no de curso o así, sino que tuviera, digamos, el título como tal y la práctica también. ajá. Eh, y cuando veo lo grande que son y todo el alcance que se puede tener, dije, quiero ser como ellos, dije, y tal vez, o por lo menos acercarme. Y entonces fui conociendo personas que me fueron orillando o encaminando a esta área hasta que se da la oportunidad, que mucho tuvo que ver la pandemia, porque yo donde estudié, que fue en una universidad de Argentina, Ajá. en su tiempo Órale. creo que tenía que ir ciertas veces al mes. Entonces dije, eso es imposible, Ajá. pero con la pandemia eso cambió. Ah, entonces su especialidad lo hizo en el extranjero. Mm, fueron, digamos, en línea, se cursó y después hicieron las prácticas en la universidad en Argentina, que está en Rosario. Ujú. ¿Y qué le pareció las prácticas que llevó en la especialidad Lee, en cuanto a cardiorrespiratorio? Ah, muy buenas, muy buenas. El nivel que tiene Latinoamérica en cuidados respiratorios, yo creo que es muy alto y en Argentina se está viendo que son profesionales que destacan muchísimo. O sea, es gente muy, muy preparada y fue muy bonito porque nos dividieron las prácticas, eran prácticas intensivas también, entonces uno tenía que ir a rotar en la mañana en un hospital, que era un centro como de urgencias y traumas, por así decirlo, que tenía varias como terapias, o sea, era una terapia intensiva grande, pero dividida como en varias salas, Ajá. y cada sala tenía varias camillas. Entonces, y aparte había otro piso, donde también era como otro tipo de pacientes, como tipo terapia intermedia, por así decirlo, ¿no? Nosotros estábamos un poquito más en terapia intensiva y también nos rotaron por un instituto de cardiología, que también maravilloso, Ajá. con su unidad coronaria y con todo, todo, todo. O sea, un instituto de cardiología de primera. Y de ahí también nos rotaron por una unidad de Winning. Entonces ahí también estuvo muy bonito. O sea, ver cómo es el abordaje con los pacientes crónicos, cómo es la parte de la decanulación, todo lo que se tiene que ir haciendo. Y ahí me llamó mucho la atención en la unidad de Winning las horas de, mm, digamos, de rehabilitación que llevaban Ajá. los pacientes. No se llamaba exactamente unidad de Winning, era más bien, bueno, es que no recuerdo exactamente el nombre del instituto, pero había pacientes muy crónicos y también había como una unidad grande donde se les daba la terapia física y también se les llevaba terapia de lenguaje, fonoaudiología, o sea, como que tenían muchas cosas. Entonces, la verdad es que de primera, o sea, me gustó mucho. Y justo también he visto aquí en redes sociales que hay kinesiólogos muy enfocados, ¿no? En el área de cuidados intensivos, ventilación mecánica, disfagia, y también tuvo la oportunidad de rotar en las dos áreas específicas, ¿no? De cardio y después de respiratorio.
¿Cuánto duró su maestría, Lee? ¿Cuántos meses estuvo de rotación en Argentina? Mm, el tiempo total de, Ujú. digamos, como de la maestría es 2 años. Ajá. O Órale. sea, son más o menos como en promedio dos años. Y las prácticas, no recuerdo exactamente, como 3 semanas, Ujú. son por horas, como pon tú 3 semanas, un mes más o menos. Ujú. Y Ah, ya bueno, algo que sí es importante es que te piden años de experiencia para ingresar, ujú. años de experiencia en el área y te dan las dos cosas, o sea, cardiorrespiratorio, va muy enfocada como al cuidado crítico. O sea, la verdad es que va muy enfocada en eso, pero también ya al final de la formación, eh, sí se dieron temas también como de rehabilitación en el consultorio. Ujú. Sí, justo a eso le iba a preguntarle, de que comentó que todas sus prácticas fueron en el hospital, ¿no? Como que era enfocado a ese tipo de pacientes, pero también, pues es bueno tener esta formación en los pacientes ambulatorios, ¿no? En clínica también. Sí, y de darle como el seguimiento, o sea, es mucho Ajá. eso, ¿no? Como de irle dando el seguimiento, vas viendo como la progresión del paciente, o sea, desde que está mal hasta cómo va saliendo. Bueno, Lee, ahora ya que comentamos sobre su maestría y para no hacer un poco más largo la entrevista, me gustaría saber cuáles son los consejos que le daría a un fisioterapeuta que se quisiera enfocar al área cardiorrespiratoria. ¿Cuáles son los consejos que le daría? Bueno, que sí busque una formación formal como tal. O Ujú. sea, que ese es el primero, ¿no? Eh, no sé si recuerdas ahorita, bueno, en qué etapa estabas tal vez en la pandemia, pero hubo un boom de que de pronto muchos fisioterapeutas Sí. respiratorios y ya ahorita ya no hay tantos. Ujú. Entonces, yo creo que a quien sí le guste, o sea, debe buscar eso como una formación formal y que también siento que ya se merece, no sé, se lo merecen los pacientes, se lo merece pues México y ya, no voy a decir más, ¿no? Entonces, una formación formal y mucha dedicación, o sea, mucha dedicación y compromiso. Ujú. Sí, sin duda, ¿no? Es un punto importante independientemente del área en el que te enfoques, ¿no? Buscar una universidad, una escuela que pues también tenga esta parte teórica y práctica para tener un buen aprendizaje. También recuerdo que en pandemia, justo pasó, ¿no? Que muchos eran, fisioterapeutas respiratorios, siempre había clínicas y que ya ofertaban este servicio, ¿no? Y poco Ujú. a poco como que quedaron muy escasos. Exactamente. Es que justo ese es el punto, porque lo que se haga, y era también algo que nos decía el profesor que tuve en la parte deportiva, decía, lo que se haga, ya sea bien o mal, Ujú. cuando una persona habla afuera no va a hablar mal del terapeuta, o sea, se va a referir a la fisioterapia y va a Sí. decir, la fisioterapia no me ayudó o la fisioterapia sí me ayudó. Entonces, eh, eso es lo que hay que pasar, o sea, lo que hay que cuidar mucho, ¿no? Y Ujú. en todas las áreas se aplica, o sea, no nada más en lo deportivo ni en lo respiratorio, sino que cualquier área que un fisioterapeuta o kinesiólogo escoja, creo que debe tratar de seguirla, pues de abrazarla, de quererla y de seguirse formando en esa área, porque es algo tan amplio que uno no Ujú. puede abarcar todas las especialidades. O sea, siempre va a haber cosas que mejorar. Entonces, y en todas las áreas, o sea, alguien que se quiera dedicar a puro neuro seguramente va a aprender muchísimo
y pacientes no le van a faltar y va a saber demasiado, ¿no? Y alguien que se quiera dedicar solo a trauma también, y más porque creo que es lo que está más fuerte, o sea, ya en la actualidad las personas ya asocian más la fisioterapia a lesiones. A mí todavía me tocó en mi época de estudios cuando la fisioterapia la asociaban a masaje. Entonces, Sí, ya que la asocien a que me lastimé o salí de una cirugía y ya necesito rehabilitación, bueno, creo que sí vamos avanzando. Ahí vamos. sí. Justo ahora comentando este punto de la formación, en 2000, cuando tomó su maestría, no sé si se había informado sobre la especialidad o el diplomado de revolución cardíaca en el instituto, si lo había escuchado, Lee. Mm, Tenía no, escuchado. no lo había escuchado. Yo lo que supe es que estaba la especialidad de fisioterapia cardíaca, o sea, está como en el Ignacio Chávez, que está la especialidad, pero solo era en cardio, y luego Ah, está ahí mismo rehabilitación cardíaca, pero dirigida para médico, o ajá, sea, está como dividido. Y como tal cardiorrespiratorio no. Y ajá. ahorita, afortunadamente, también la parte respiratoria ya ha avanzado muchísimo. Eh, es importante saber que no somos los únicos profesionales tratando a este tipo de pacientes y que Ajá. debemos colaborar con los demás profesionales de la salud. O sea, la colaboración es muy importante con el médico, con los terapeutas respiratorios que existen, con los inhaloterapeutas. O sea, porque al final de cuentas es gente que también sabe muchísimo, muchísimo y que han sido las bases y pioneras de lo que es ahorita la fisioterapia en México. Entonces también debemos colaborar con ellos y no solamente también, sino más bien agradecerles que nos han abrazado y que nos permiten hacer más cosas. Ujú. Sí, sin duda, ¿no? Todos los profesionales que influyen en la rehabilitación de este tipo de pacientes, y hace ratito comentó, ¿no? Que respiratorio también tiene muchas patologías, muchas enfermedades, y a veces pienso que rehabilitación cardiorrespiratoria es bastante pesado y necesitas estudiar, formarte, dedicarle tiempo, ¿no? Para ser un buen fisioterapeuta en esta área. Sí, porque pasa mucho que asocian la fisioterapia respiratoria a ejercicios Ujú. respiratorios. O sea, agarran y dicen, fisio respiratoria solamente ejercicios y ya. Y peor cuando luego ni siquiera los refieren Ajá. o que sí los refieran, pero que tal vez quien dice, ya estoy haciendo fisio respiratorio, solo voy a poner estos ejercicios y así, y que no comprenda, no esté en sintonía tal vez con el diagnóstico médico. O sea, el diagnóstico médico es muy importante, pero podemos tener dos pacientes tal vez con el mismo diagnóstico médico, pero que su terapia va a ser distinta por su condición, ¿no? O sea, entre edad, gravedad, fármacos, o sea, son muchas cosas, pero no todo en fisiorrespiratoria son ejercicios respiratorios, no, o sea, tiene que ver mucho también con eh, pues sí, al final de cuentas con el soporte también ventilatorio, con la higiene bronquial. Ujú. Ujú. Sí, Es amplio. sí, sí, no. Luego te dicen, pues voy a soplar las bolitas. Creo que también eso como que se hace referencia a respiratorio, ¿no? Sí, o sea, a veces se le dice a un paciente que va a necesitar fisiorrespiratorio y cuando también se va a trabajar con un dispositivo, tampoco voy a decir marca, solo digamos algún dispositivo de, no sé, presión positiva al final de la expiración oscilante, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con y te dicen, pero yo ya tengo el de las pelotitas. Y es como de, es que no va por ahí, o sea, ¿no? Ajá. O tal vez ni siquiera ocupan ese dispositivo, tal vez ocupan otra técnica o ayudarles a enseñar a toser, a sacar las flemas, a movilizar el moco. O sea, son esas cosas y, ay, es complicado. Ujú. Por lo menos ya le bajaron a lo del globo.
Sí, exacto, ya. Ya tienen otra idea de qué es fisioterapia respiratoria. Bueno, Sí, claro. Y también dentro de esas evaluaciones, pues entra mucho la gravedad de la enfermedad, ¿no? O sea, porque el uso del oxígeno también, o sea, eso es muy importante, ¿no? Los test de titulación de oxígeno. Entonces, mi paciente necesita oxígeno sí o no, cuándo lo subo, lo bajo, o va a haber condiciones en que aunque uno le esté subiendo el oxígeno, no va a mejorar su saturación de oxígeno porque el problema no es, pues no va por ahí. O sea, entonces, sí se tienen que hacer evaluaciones muy detalladas y ahí es cuando digo que no todo en fisioterapia respiratoria solamente son ejercicios, o sea, debe ser una evaluación completa, tratar de identificar el trastorno que tiene el paciente y ya con base a eso iniciar un programa o elegir qué voy a trabajar con él, oxigenoterapia, CPAP, tal vez en algún hospital, no sé, alto flujo, ahí es donde van algunas cositas, ¿no? sí, y también todo esto lo evalúas y haces como el plan de tratamiento con todo el equipo, ¿no? Con un neumólogo, la enfermera que también está al cuidado del paciente. Sí, claro, claro, es un trabajo integral que se tiene que realizar. Ujú.